En Romanos capítulo 4 vamos a encontrar una explicación para todo aquel que quiera justificarse por las obras de la ley, y queriéndolo hacer pues tendrá que comenzar desde la promulgación de la misma, a través de Moisés. Pero Pablo va a hacer algo magistral. Él va a tomar a Abraham para demostrar que la justificación por la fe es la que ratifica la ley. Va a demostrar que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. Será rotundo en su argumentación. Ni el más fundamentalista de los fariseos, defensores de las obras de la ley, podrá decir que no al argumento del apóstol Pablo, pues si es una persona lógica y no escapa al escrutinio de la razón, ya que Abraham era y es reconocido como un hombre justo ante Dios por todos ellos. Así que en el capítulo 4, el versículo 1 comienza diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Ahora Pablo, siguiendo el mismo método de preguntas y respuestas, nos va a introducir en la claridad de las Escrituras. Es que las Escrituras para eso nos fueron dadas, para darnos claridad, no para complicarnos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham? Recordemos que Abraham es el patriarca por excelencia para el pueblo de Dios. Y agrega, nuestro padre según la carne. Es que eran unánimes en reconocerlo como el padre de ellos, el patriarca. Esta pregunta se origina seguramente porque algunos de los contradictores de Pablo le insinuaron que Abraham había sido justificado por las obras antes que la misma ley fuese promulgada. No, es que cuando uno está enredado, se enreda solito todavía más. Por eso comienza diciendo: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Ahora contesta Pablo: porque si Abraham fue justificado por las obras, Pablo se coloca en la misma plataforma de ellos y les va a contestar desde allí. Porque si Abraham fue justificado por las obras, es decir, no por la fe, sino por las obras, tiene de qué gloriarse. Él mismo le contesta a la pregunta de estos. Claro que tendría de qué gloriarse si fuese justificado por las obras. Ustedes tendrían la razón, es lo que Pablo les está diciendo, y yo estaría completamente equivocado. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, y aquí viene, pero no para con Dios. Dios no le reconocería esa justicia a Abraham. Tal vez ustedes sí, los que defienden la justificación por obras, es lo que está diciendo Pablo, ustedes que van en contravía de los designios de Dios en cuanto a la justificación. Eso sí, lo harán ustedes, pero Dios no lo hará. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Recordemos que Pablo no refuta a priori. Él llama a su testigo favorito. Él les interroga, ¿qué dice la Escritura? Recordemos que también para nosotros debe ser la base de todo lo que creamos. La Escritura es nuestra base. Desde luego bien comprendida, no como la tergiversaban o torcían estos. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Veamos qué fue lo que le creyó a Dios el patriarca Abraham. Porque la fe, y discúlpame que
deba recordar esto. No lo hago por ti que ya tienes la mente renovada, sino para aquellos que de una u otra forma estamos todavía con algunos interrogantes. Porque la fe tiene como base las promesas de Dios. En ningún momento la fe de la cual Pablo está hablando son las ideas humanas, por nobles que parezcan. No. Él comienza con esto diciendo: creyó Abraham a Dios. Y es que la fe de la cual vamos a hablar acá es esa, precisamente, la que se relaciona con Dios y con lo que Él dice. No en vano, en el mismo Romanos capítulo 10, versículo 17, encontramos el versículo que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué dice entonces la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe, aunque es contada por justicia, escucha bien por favor lo que voy a decir, no es la justicia misma. Te repito, la fe, aunque es contada por justicia, no es la justicia misma. La fe de la cual hablamos acá no es depender de nuestra confianza. Oiga bien, es depender de lo que Dios dice. En otras palabras, nosotros no somos justificados por nuestra fe, sino por Dios. Sí, porque nos podemos confundir en el juego de palabras. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham, a raíz de haberle creído a Dios, entonces Dios lo justificó por haberle creído. Por favor, no olvidemos que Dios es el que justifica. Dios aceptó como justo a Abraham por haber creído lo que él, Dios, le dijo. Así, entonces, es que hemos dicho que toda la obra de justificación descansa en Dios y no en el hombre que es justificado. Pero a ver, recordemos un poco qué fue lo que Dios le prometió a Abraham. Hagamos un viaje a Génesis, al capítulo 15, del versículo 1 en adelante. Esto es lo que Dios le promete a Abraham. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham, ahí todavía no le habían colocado la H, en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Abraham tiene una pregunta, tiene una inquietud. Dice la Escritura: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Válida la inquietud, muy válida. Él no está irrespetando a Dios, solo está preguntando. Continúa el texto diciendo: luego vino a él palabra de Jehová. ¿Ves? Vino la palabra de Dios, que es sobre la que se basa la fe de la cual estamos hablando acá. Vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y aquí viene el texto que cita entonces Pablo: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este argumento es constante en los escritos del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 3, del versículo 5 en adelante, hablando de otro tema, toma la misma herramienta. Y dice Pablo allí: aquel pues que os suministra el Espíritu,
y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ves? Toma el mismo argumento. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, nuevamente, la Escritura como testigo de sus afirmaciones, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, allí nos incluye, esto es para que los gentiles pues no nos vayamos a sentir como huérfanos, usted por allá pensando, hombre, yo no soy, no. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nos coloca entonces a todos los que creemos en las promesas de Dios como bendecidos también, así como Abraham lo fue. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hemos regresado a Romanos capítulo 4 y estamos a la altura del versículo 3. Ahora Pablo va a entrar a explicar más a fondo. Pero al que obra, es decir, al que descansa en sus propias obras para justificarse, no se le cuenta el salario como gracia. Es decir, si yo hago una obra, digámoslo así, merezco una retribución. Pero si he obrado, en este caso de la justificación por la fe, entonces no se me va a contar la paga o el salario como gracia. Porque la gracia, permítanme ampliar un poco más, es recibir una justicia que no se merece. Recordemos que en nuestro caso, los seres humanos merecíamos era la muerte. Pero resulta que no, que lo que se nos dio fue vida en Cristo Jesús. Como Pablo está hablando de la justificación por la fe versus la justificación por las obras que defendían aquellos contradictores, él les dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Claro, porque si he obrado, es lo que Pablo está diciendo, entonces merezco un pago por haber trabajado. Hazte de cuenta una relación laboral. Una persona va, cumple un horario, desempeña unas funciones, se rige por unos lineamientos que le dan en esa compañía, en esa empresa, en ese trabajo. Y ya sea decadal, quincenal o mensualmente, le llega una remuneración. ¿Por qué? Porque trabajó. Pablo toma este sencillo ejemplo para decirnos, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, y aquí Pablo va a entrar a hablar de los que son justificados por la fe. ¿Cómo así que no obro? Sí, lo que hago es simplemente, y digo simplemente no para minimizar la cosa, sino que es así de sencillo. Lo que hago es creer en lo que Dios ha dicho. Por tener fe en Dios y en lo que Él dice. Entonces, la persona que hace esto no obra, sino que descansa en esa promesa que Dios ha hecho. Qué claro nuestro apóstol al explicarnos estas cosas que nosotros todos los creyentes debemos tener muy en claro. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, mira qué bonito, su fe le es contada por justicia. Vamos a detenernos acá un poco. Ahora Pablo me va a hablar de la persona que no descansa en sus obras, sino en la fe, en Dios y en lo que Dios ha dicho. Esa persona que no obra, entonces cree en aquel que justifica al impío. Cuando Pablo dice en aquel que justifica, se está refiriendo a Dios.
Y en aquel que justifica al impío, nos recuerda que es que estamos recibiendo una justicia que no merecíamos. Miremos cómo lo explican otros pensadores, pues, porque yo no me voy a dar el lujo de hacerte creer que yo soy el único contigo que nos unimos para pensar en esto. No. El camino de la fe en Dios y en lo que Él ha dicho está en la mente de muchas personas a través de todas las generaciones hasta este día. Veamos, por ejemplo, lo que dice uno de los pensadores invitado a nuestro espacio. William Greathouse dice lo siguiente. Voy a citar 3 pensadores tan distintos los unos de los otros, pero que coinciden en esto. Mire usted. William entonces dice: Dios absuelve al pecador culpable por razones de la propia misericordia divina y aparte de cualquier dignidad o mérito humano. La justificación, concluye él, es un acto de completa gracia de parte de Dios. Yo tiemblo al leer este pensamiento, que además es una realidad explicando o trayendo más luz sobre este pasaje. Miren otro de los grandes, Juan Wesley. Voy a leerlo, pero te suplico que tú, al igual que yo lo he hecho, lo escuches varias veces. Juan Wesley dijo: vemos claramente cuán infundada es la opinión de que la santidad o la santificación es previa a nuestra justificación. Lo es, puesto que el pecador, siendo primero convencido de su pecado y de su peligro por el Espíritu de Dios, comparece temblando ante el terrible tribunal de la justicia divina y no tiene nada que aducir sino su propia culpa. Y al lado de aducir solo su propia culpa, también esboza los méritos del mediador, refiriéndose acá como mediador a Cristo. Escúcheme más todavía, no se pierda. Cristo se interpone aquí. La justicia es satisfecha, el pecado es remitido y el perdón es aplicado al alma por una divina fe obrada por el Espíritu Santo, quien entonces principia la gran obra de la santificación interior. Así que Dios justifica al impío y permanece justo y fiel a todos sus atributos. Y remata diciendo Wesley: si un hombre pudiese en forma alguna ser santo antes de ser santificado, pasaría enteramente por alto su justificación, puesto que no puede, por la naturaleza misma del asunto que estamos hablando, ser justificado si no fuese al mismo tiempo impío. Eso dijo Wesley. Pero también quiero traer a este espacio lo que Lutero dijo en su momento. Por eso te he dicho, escúchalo y vuélvelo a oír. Cómo estos hombres también le quemaron a esto de ser espiritual, porque al igual que tú y yo ahora, dejaron de buscar añadiduras y se fueron realmente al meollo del asunto, que es el Evangelio del Reino de Dios y su justicia. Lutero entonces dice: todo está fuera de nosotros y en Cristo. Puesto que Dios no quiere salvarnos por nuestra propia justicia, sino por una que es ajena a nosotros, que no se origina en nosotros, sino que viene a nosotros desde más allá de nosotros, que no brota en nuestro corazón, sino que viene del cielo. Por lo tanto, debemos conocer esta justicia, que es completamente externa y ajena a nosotros. Esa es la razón por la cual nuestra propia justicia personal
debe ser desarraigada. Las virtudes humanas frecuentemente son faltas peores y mayores, puesto que tienden a hacernos confiar en nosotros mismos en vez de en Cristo. Pero ahora Cristo quiere que todas nuestras emociones se desnuden a fin de que, por un lado, no tengamos miedo de ser arrojados en confusión por causa de nuestras faltas, y que no nos deleitemos en alabanza y vano gozo por nuestra virtud. Y sin embargo, por otro lado, no nos gloriemos delante de los hombres en esa justicia externa que, viniendo de Cristo, está en nosotros, ni suframos derrota por esos sufrimientos y males que se ciernen sobre nosotros por su causa. Pablo, con el poder y la luz que el Espíritu Santo le concede a las Sagradas Escrituras que él mismo inspiró, el Espíritu Santo, entonces puede decirlo de una manera más concreta a la que lo han hecho los pensadores que te cité y que han ampliado este pensamiento de Pablo, mejor dicho, del Espíritu Santo a través de Pablo. Te lo vuelvo a leer. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, si no obro, tengo fe. Y recuerda que es fe en Dios y en lo que Dios dijo. No es en lo que a mí se me ocurre. No es en lo que yo pienso. Su fe le es contada por justicia. Nuevamente, repito, es creer lo que Dios dijo. Y cuando creo lo que Dios dijo, entonces eso que creo genera la fe. Y recuerda que te dije que la fe no es la que nos justifica, sino el creer en lo que Dios dijo y en quien lo dijo, que es Dios. Su fe le es contada por justicia, porque Dios es el único que justifica, ya que nosotros no podemos, ni nadie, justificarse a sí mismo, por lo menos ante Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo a sus contradictores. Pero tampoco quiere dejar la cosa ahí. Ahora Pablo va a usar nuestro método favorito. Qué bueno identificarnos en esto con el apóstol. Y es ilustrar y dar luz a las Escrituras con las mismas Sagradas Escrituras. Es que no puede haber mejor espejo. Como también David habla de la bienaventuranza. Ahora Pablo va a citar al rey David. Y con esto entrará a demostrar que esta experiencia de la cual estamos hablando no fue únicamente de Abraham. Él quiere ampliar el panorama, él quiere ampliar el espectro, él quiere inclusive llegarnos a nosotros hoy en día para recordarnos que esta experiencia también la podemos tener nosotros. Por eso él dice en el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza, es decir, el propio David experimentó lo que Abraham experimentó. Y lo trata de bienaventuranza porque recordemos que bienaventuranza es dicha, bienaventuranza es gozo supremo, bienaventurada es dicha y gozo supremo por las bondades de Dios para con los hombres. Entonces, el rey David, al igual que el patriarca Abraham, entran de una manera personal, como también la tuvo el apóstol Pablo, como también la tuvo Lutero, como también la tuvo William Grey House, como también la tuvo John Wesley, como también la han tenido miles de creyentes durante todas las generaciones hasta hoy, aquellos que han tenido ese encuentro personal con la experiencia de creer en Dios y creerle a Dios lo que Él dice y por eso tener fe. Eso es fe. No es tener fe en cualquier cosa o que brote de cualquier persona. Por eso él dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios
atribuye justicia sin obras. A uno se le hace agua a la boca leyendo esto. Mira que dice, del hombre, es decir, del ser humano en general, porque esto es para todos y es de todos. Del hombre a quien Dios, porque recordemos, Dios es el que inicia esta relación, del hombre a quien Dios atribuye justicia, porque Dios es el que justifica, sin las obras, es decir, sin méritos propios. Te repito ese versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, y él nos va a colocar en el terreno del Salmo 32. Aquí va Pablo, haciendo lo que más nos gusta, ilustrar las Escrituras con las mismas Sagradas Escrituras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Ves? Pasó de bienaventurado a bienaventurados. Hay un plural ahí que nos incluye. Pablo, con este plural, se abre con la revelación para toda la humanidad que cree, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades. Permíteme un paréntesis, porque el obrar no nos podría justificar de nuestra naturaleza caída. Realmente las obras del ser humano caído son carnales, completamente opuestas al camino que pretenden estos defensores de la justificación por las obras conseguir. Porque el hombre de suyo, por caído como está, no puede generar nada bueno en sí mismo, así sea loable. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y aquí Pablo coloca otro fundamento, el perdón. Solo Dios puede perdonar, nadie más. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y remata, y cuyos pecados son cubiertos. John, ¿por qué es que nosotros cometemos pecados? Porque nacimos bajo pecado. Ah, ya, claro. Entonces cuando David, citado por Pablo, desde el Salmo 32, dice, y cuyos pecados son cubiertos, nos hace exclamar, bendita la obra de la sangre de Cristo Jesús. Te leo el Salmo 32, del versículo 1 al 2, el cual Pablo está citando. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Trayendo esta cita a colación, Pablo la colocó en plural cuando dijo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Estupendo. Pero no queda ahí. En el versículo 8, Pablo continúa y nos dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vuelve la bienaventuranza. Es que la Escritura está llena de bienaventuranzas. Haríamos muy bien si en nuestra lectura juiciosa fuésemos anotando la bienaventuranza que vayamos leyendo. Y te das cuenta que hay más bienaventuranzas de las que uno se imagina, porque cuando pensamos en bienaventuranzas, automáticamente nuestra mente viaja al Evangelio de Mateo, al capítulo 5, y se circunscribe a las que hay allí. Pero ya hemos visto, por ejemplo, que en el mismo libro de Apocalipsis, que estamos leyendo juiciosamente juntos, hay mínimo otras 7 bienaventuranzas. Pues bien, agréguele aquí otras tantas. Bienaventurado el varón, dice el versículo 8 de Romanos capítulo 4, a quien el Señor no inculpa de pecado. Recordemos, solo Dios puede hacerlo. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aleluya, santo es el Señor. Te voy a traer una nota
importante, llamémosla una supernota. Trayendo a colación el pensamiento de William Greathouse, nuestro invitado, con respecto a este pedacito. Él dice, comillas, el contarse por justicia es equivalente a no ser contado por pecado. Por ende, no significa la evaluación justa de virtud humana, tal como estaban suponiendo los judíos que Abraham había tenido. Porque es que los contradictores de Pablo, cuando hacían referencia a Abraham, era para tratar de hacerle decir a lo que Abraham había actuado, lo que ellos querían creer en su tosuda ceguera. No, por eso lo que estamos viendo acá no es que Abraham fue justificado por sus virtudes humanas, o David fue justificado por sus virtudes humanas, sino que el perdón y la absolución que les llegó fue precisamente por haber creído en Dios y haberle creído a Dios. Esa, entonces, es muy diferente a la justificación del hombre. A lo que Pablo se está refiriendo acá, dice Greathouse, es que por pura gracia de Dios y no por obras humanas, es que somos justificados. Así de sencillo. Pero sabes, al que no tiene la luz se le complica todo. Y entonces quiere descansar en sus propios esfuerzos y en sus propios méritos. Y Pablo, en estos 8 versículos iniciales del capítulo 4, dejó por el piso, con las mismas sagradas escrituras, todo argumento de aquellos que insistan en justificarse por las obras y no por la fe en Dios y por la fe en lo que Dios dijo. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.